Buenos días, ¿se escucha bien? Sí, Gracias. Bueno, la conferencia de hoy día va a tratar un poco las palabras oculto y místico, que son bastante recurrentes y utilizadas en la literatura de Max Heine. Y lo titulé de esta forma: el concepto rosacruz del cosmos, oculto y místico. Las referencias son obviamente la filosofía de Rosacruz. Dice lo siguiente: hay dos palabras que están siempre en los libros de Max Heine, especialmente en el libro del concepto rosacruz del cosmos, son a la vez complementos y opuestos entre sí. Lo oculto ocurre con mucha más frecuencia que lo místico, y por una buena razón. Las enseñanzas rosacruces son principalmente ocultas y no místicas. Además, la fraternidad Rosacruz fue fundada con el propósito de promulgar el conocimiento oculto y místico, tal como está contenido más completamente en el concepto Rosacruz del cosmos y en todos los libros de Max Heine. El estudiante puede haber experimentado cierta confusión con el uso de estos dos términos en la obra de Max Heine. La etimología nos puede arrojar luz sobre estos dos términos en esta conferencia. Ambos se refieren a lo que está oculto. Oculto proviene del latín occultus, oculto, y el verbo oculere, que significa cubrir. La palabra místico viene del griego meillín, que significa cerrar los ojos. En los misterios antiguos, los ojos del estudiante se abrieron realmente, ya sea después de una prolongada privación sensorial, para producir un mayor impacto de la escena mística, o más esotéricamente, que se le abrió la visión espiritual. El uso común, el ocultismo revela lo oculto, mientras que el misticismo se refiere solo a lo oculto. Max Heine conserva este sentido. El ocultismo es una presentación racional, una demostración pública de verdades invisibles o metafísicas. Identifica las causas de los fenómenos físicos que existen en el mundo del pensamiento. Y lo que es más importante, el camino por el cual se puede acceder y conocer conscientemente los mundos invisibles. El misticismo describe el camino de la unión con la primera causa de la creación, a través de la fe, la devoción y el amor. El misticismo no busca que el conocimiento per se, busca a Dios, sobrepasaría el mero conocimiento por elevado que este sea. El misticismo, aunque tiene su origen en la revelación de un conocimiento superior en los misterios precristianos, llámese griego y Asia Menor, Egipto y la antigua Grecia, durante la era cristiana se refirió cada vez más a un estado de subjetividad elevada, por la cual el buscador religioso alcanzó una unión extática e inefable con la presencia divina. En las experiencias ocultas, por otro lado, el vidente conserva su conciencia del ego cuando experimenta la realidad de los mundos superiores y es capaz de darles una forma que la razón humana puede comprender sin tener que experimentarlas de primera mano. Por lo tanto, la experiencia directa de los mundos superiores se prepara mediante el estudio del conocimiento oculto derivado de esos mundos. El conocimiento místico no se puede enseñar de esta manera. De hecho, el término es algo contradictorio. Si entendemos el conocimiento precisamente como aquello que puede enseñarse o comunicarse verbalmente. Dado que el libro del concepto Rosacruz del cosmos es el texto principal y publicado en noviembre de 1909 por primera vez, lo consideraré primero. La palabra ocultismo y sus derivados, oculto, ocultista, ocultismo, aparece 139 veces en el libro. Y la palabra mística o místico aparece 15 veces. Claramente Max Heine le estaba presentando verdades ocultas, no místicas, como dejan en claro la primera y segunda edición de este libro, ya que su título completo antiguo era El concepto Rosacruz del cosmos o ciencia oculta cristiana. Dado que lo oculto tenía entonces y hoy sigue teniendo connotaciones principalmente peyorativas, la preocupación de Max Heine pudo haber sido desengañar a los lectores potenciales del libro, de su comprensión prejuiciosa de la palabra, hasta que pudieron encontrar la sustancia de las enseñanzas, donde el uso del término sería autoexplicativo y positivo. Sin embargo, el uso de mística se puede confundir a algunos lectores y dar lugar a la creencia de que el concepto Rosacruz es un tratado sobre misticismo cristiano o es un tratamiento místico de la verdad cristiana. No es ninguno de los dos. Su propósito refleja exactamente la razón por la cual Christian Rosenkrantz fundó la Orden Rosacruz en el siglo XIII. Y de aquí nace la siguiente pregunta:
¿Está el estudiante de la Fraternidad Rosacruz participando en los estudios ocultistas o místicos? El concepto de Rosacruz nos lo dice. La primera oración, en una palabra para los sabios. Comienza con estas palabras. El fundador de la religión cristiana declaró una máxima oculta. La segunda oración comienza. Todos los ocultistas reconocen la importancia del gran alcance de esta enseñanza de Cristo. En la tercera oración, Margender escribe que se está presentando al mundo una nueva filosofía, no una nueva teología. Este es un conjunto de hechos ocultos, no una colección de credos o declaraciones de fe para una afirmación mística. La primera oración del capítulo del concepto de Rosacruz comienza con lo siguiente. El primer paso en el ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Este estudio es posible gracias al concepto de Rosacruz, que es un estudio del mundo oculto. El propósito del concepto de Rosacruz es arrojar luz oculta sobre el mundo misterio. ¿Para qué? Como explica la frase final de las dos primeras ediciones. La fe puede ser absorbida por el conocimiento, dedicado al servicio de la humanidad. El místico siente más que sabe, pero los principales esfuerzos de los Rosacruces se gastan en llegar a los intelectuales, porque su necesidad es mayor que la de los místicos, que recorren el camino del corazón. Mientras que el místico intuye la verdad de las enseñanzas del Cristo, los ocultistas reconocen la importancia trascendental, porque tienen un conocimiento definitivo que confirma su valor. Y Max Heindel es inequívoco al afirmar que su libro merece una atención seria, precisamente porque la única opinión digna de quien la expresa debe basarse en el conocimiento. Sin embargo, el concepto de los sacros del cosmos no es considerado por el escritor como lo último del conocimiento oculto, sino que lo da y lo entrega para que el corazón y la mente sean capaces de unirse. El autor del concepto de los sacros tiene un deseo inquebrantable, una sed ardiente de conocimiento, que es el requisito primero y central que debe poseer el aspirante al conocimiento oculto. Pero con esta calificación, que el motivo supremo para buscar este conocimiento oculto debe ser un ardiente deseo en beneficiar a la humanidad. El propósito del concepto de los sacros es hacer posible ese estudio de segunda mano del ocultismo. La ciencia oculta es la ciencia de lo que ocurre actualmente en la medida en que no se percibe la naturaleza externa, sino en esa región, hacia la que se vuelve el alma cuando dirige su ser interior, hacia su espíritu. Max Heindel enfatiza la facticidad del contenido de los sacros del cosmos y rigor y objetividad de sus fuentes, usando el término científico oculto 30 veces y la palabra ciencia oculta 25 veces. El ocultista sabe y ve lo que está informando. El científico oculto prefiere la concentración a la oración, porque la primera se logra con la ayuda de la mente, que es fría e insensible, mientras que la oración suele ser dictada por la emoción. Es decir, la concentración es más impersonal y por tanto más fiable. Sin embargo, cuando la emoción es reemplazada por la devoción pura y desinteresada de un místico, por los ideales elevados, la oración es mucho más alta que la concentración fría. ¿Es la orden Rosacruz mística oculta? La fórmula para hacer la piedra filosofal se da en el entrenamiento esotérico y en Rosacruz. No es diferente en ese sentido del ocultista de cualquier otra escuela. Pero el estudiante Rosacruz es un ocultista. O nuevamente por deducción, si para los Rosacruces, como para cualquier escuela oculta, no existe tal cosa como el espacio vacío, los Rosacruces son una escuela oculta. Max Heindel se dirige a sus lectores como estudiantes de ciencias ocultas. Todas las escuelas ocultas son divisibles en 7, y cada escuela o orden pertenece a uno de los 7 rayos de la vida. Los individuos se benefician a sí mismos solo si se unen con uno de estos rayos o grupos ocultos, y los hermanos están en ese rayo. La orden Rosacruz se inició para aquellos cuyo alto grado de desarrollo intelectual les hizo no usar mucho el corazón. El intelecto exige imperiosamente una explicación lógica de todo. Por lo tanto, los Rosacruces se proponen ante todo satisfacer al aspirante del conocimiento de que todo en el universo es razonable, ganándole así al intelecto rebelde, permitiendo un mayor desarrollo mediante el cual el hombre pueda luego pasar de la fe al conocimiento. El concepto de Rosacruz pretende ser lógico, porque la lógica es la guía más segura en todos los mundos y también
es el mejor maestro de cualquier mundo. El propósito de todas las escuelas de ocultismo es enseñar al candidato el arte del autodominio. Por lo tanto, la autoevaluación es fundamental para el desarrollo de uno. La práctica de juzgarse correctamente a uno mismo es quizás la enseñanza del concepto de salud del cosmos más importante. El autodominio significa actuar creativamente, utilizando el conocimiento de los efectos que siguen a las causas. No es necesario pensar en el ocultismo como sinónimo de intelectualismo, sino por el conocimiento. Más bien, el ocultista verdadero y entrenado se inspira en la devoción, cuando contempla la revelación de los misterios de la naturaleza, como cuando el caos da lugar a la creación. Para el ocultista no hay más cuestión de creer en la ley del renacimiento y consecuencia que creer que una rosa florece. No decimos estas cosas que creemos, decimos que sabemos porque las vemos. Entonces, el científico oculto puede decir, yo sé, con respecto al renacimiento y la ley de consecuencia, y sus corolarios. Los hechos relacionados con la vida post-mortem del ego están más allá de toda la discusión para el científico oculto. Para él son tan ciertos como los hechos físicos para el científico de los materiales. Según McKinley, el propósito de la vida es, 1, adquirir conocimiento de los efectos que siguen a los actos, y 2, desarrollar la voluntad, que es la fuerza mediante la cual aplicamos los resultados de ese conocimiento. El estudiante del ocultismo regresa a la escuela de la experiencia en el plano físico, con el objetivo final de dominar todo el conocimiento en el mundo de los sentidos. El ocultista obtiene conocimiento del mundo suprasensible, desarrollando a través de la concentración y la retrospección facultades durmientes dentro de sí mismo. Pero el primer paso en el ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Tanto los escritos de Platón como los de San Juan siguen siendo místicos hasta que se explican en forma oculta. Max Heindel, el místico, escribe sobre la contemplación del progreso de la luz desde el amanecer hasta el anochecer, en el que ve algo más allá de la descripción de la lengua humana. Es algo que el alma puede sentir. La palabra activa aquí se siente, sentimiento. Esto no quiere decir que el ocultista no tenga sentimientos místicos, pero también puede comprender los principios y poderes con los que experimenta la luz. La explicación oculta no es equivalente a las experiencias. Esto es algo en sí mismo, inmediato, subjetivo, y solo puede ser conocido por una experiencia personal. Entonces, están todos cordialmente invitados a estudiar la filosofía Rosa Cruz. Muchas gracias.